presenta. ¿Tú cómo lo dirías? Amigos de Orbe, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Miguel Ángel Valderas esta mañana, ya de prácticamente finales de septiembre, es 23, creo que sí, es 23 ya, de septiembre, y aquí en tu programa, ¿tú cómo lo dirías? Hoy me complace compartir micrófonos y espacios con alguien que nos va a platicar, y de manera bien interesante y amena, el tema de la reforma de la ley de amparo, que ha causado algunos temores, algunas situaciones, dadas las circunstancias, dado lo que se está planteando. Algunas son situaciones muy técnicas, gramaticales, pero que al final terminan significando algo bien distinto a lo que se buscaría. Y pues agradezco esta mañana la presencia del maestro Irving Ambriz Gaitán, lo acabo de decir, se me va. Irving, de verdad qué gusto tenerte, un placer que esta mañana compartamos micrófonos. Es tu programa, bienvenido. No, muy amable por la invitación, en primera instancia por el espacio, y pues qué mejor forma de finalizar septiembre justamente hablando sobre las iniciativas y las últimas reformas en materia de amparo que indiscutiblemente pueden constituir o representar una crítica constructiva, pero pues hay que verlo desde una perspectiva de pros y de contras. Entonces, gracias por la invitación. Igual saludo a mi querido amigo y hermano Luis Gómez Berlier, que también gracias a él estoy en este lugar, y pues agradecer a todo el auditorio y gracias por el espacio. No, gracias a ti. Y pues Rubén, otra vez aquí, como Buenos siempre. días. Como decimos, ya lo adoptamos parte de este proyecto, un programa, ya es la cuarta temporada, ya no es proyecto. Ya tenemos pues prácticamente 6 años al aire, ¿no? Entonces está bastante bien, y pues esto va funcionando. Pero pues Irving, empezándole, aquí algunos juristas señalan pues dos situaciones o dos partes, ¿no?, del tema de la ley de amparo que se está promoviendo. Una de ellas es el tema digital, que pues a nadie le incomoda, todo el mundo lo aplaude, que bueno, porque al final del día pues es abrirnos a la tecnología, agilizar muchas cosas. Y por otro lado el tema de las sentencias, que ya están dando un término, no podrán ir más allá de 60 días para poder concluir, llegar a un resultado final o una sentencia como tal. Esa sería una parte que termina por no incomodar a nadie, al contrario, dices, qué bueno, ya no nos vamos a ir a juicios que de pronto se volvían como pues ya está el cumpleaños y todo, ¿no? Entonces es complejo. Pero tenemos las otras partes delicadas, ¿no? Las otras partes en donde ya el tema, por ejemplo, de la suspensión provisional, el tema de los terceros que ya no podrán actuar a nombre de alguien, ¿no? Y ahí le pega a los grupos de derechos humanos, entre otras situaciones. Y otros temas, materia fiscal también, ¿no? Que te vas a tener que esperar hasta el remate para poder en un momento dado ya iniciar tu proceso, tu juicio de amparo, y que antes, bueno, se venía dando diferente. Y eso también responde a los usos y abusos que se venían dando del amparo, ¿no? Porque de pronto, como que por cada etapa, casi cada acuerdo, te estabas yendo a un amparo, y esto hacía que esto pues se prolongara. Pero bueno, dejemos la voz del experto. ¿Tú cómo ves este tema? Justamente como lo comentas, digo, en primera instancia, debemos de entender que la naturaleza jurídica del juicio de amparo es justamente proteger derechos humanos, derechos fundamentales y garantías. Es decir, el amparo desde los tiempos de las bárbaras legiones y atendiendo a sus grandes creadores como fueron don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, Mariano Otero, Luis Vallarta y una gran cantidad de pensadores políticos, crearon el amparo, influenciado evidentemente por otras corrientes de pensamiento de mediados del siglo XIX, justamente para proteger derechos humanos y fundamentales y garantías. Hay una frase que a mí me gusta mucho citar en este momento histórico que estamos viviendo, toda vez de que justamente en el siglo XIX, José María Lozano decía que cuando se abusaba de una institución, este abuso de instituciones o de derechos podían llegar a desaparecer atendiendo al hecho de que
afortunado, lamentablemente, el juicio de amparo en los últimos años que hemos vivido ha sido utilizado pues con el propósito de diferir procedimientos, perdón por la expresión, pero se suele utilizar en el argot chicanear juicios o inclusive para obtener suspensiones de manera ilegítima, y lo pongo entre comillas. Entonces, justamente parafraseando a este gran pensador y político mexicano, él hablaba justamente de ello. Otro gran pensador también importante en el juicio de amparo fue don Ignacio Burgó Orihuela. Burgó alguna vez dijo que las instituciones fallan por el factor humano. Y justamente creo yo, bajo el riesgo de parecer ridículo, que gran parte de las reformas, tanto en pro como en contra, forma parte justamente de cómo los abogados postulantes de repente abusamos del proceso constitucional por excelencia. Sin embargo, partiendo de aspectos ontológicos y axiológicos, la naturaleza del amparo es proteger derechos de los gobernados, de las gobernadas, de grupos vulnerables, de la comunidad LGBT y más, y de una infinidad de situaciones. Lamentablemente, una de las críticas que se postura, sobre todo en el foro académico y en el foro de los abogados litigantes en materia constitucional, es justamente que esta iniciativa de reforma que dio nacimiento después del grito de independencia el pasado 15 de septiembre del 2025, trae cosas benevolentes, muy obvias, que ya se encontraban reguladas inclusive en criterios jurisprudenciales, como lo relativo a la justicia digital, como lo relativo a que las sentencias tienen que ser resueltas en 60 días naturales, atendiendo al hecho de que evidentemente el espíritu del legislador, sea de derecha, de izquierda o de centro, es justamente lograr los objetivos del Estado, que es satisfacer las necesidades de la sociedad y lograr la felicidad del ser humano. Sin embargo, si hacemos un análisis histórico progresivo desde el constituyente del 17 hasta la fecha, podemos advertir que el amparo iba en una evolución progresiva. Tan es así que la propia ley de amparo en el 2013, influenciada por un conjunto de disposiciones en materia administrativa, dieron a luz a algo que todavía se le conoce como el interés legítimo. Correcto. El interés legítimo no es otra cosa más que aquella potestad o facultad que tiene cualquier gobernado o cualquier gobernada para que, si se encuentra en una especial situación frente al orden jurídico nacional, que es era un término muy amplio y lo sigue siendo, daba la posibilidad para que cualquier gobernada, gobernado, inclusive personas jurídicas colectivas, organizaciones no gubernamentales, pudieran acceder al juicio constitucional, atendiendo a que la política judicial, por lo menos de la reforma del 2013 y de la reforma constitucional del 6 de junio del 2011, fue justamente abrir el abanico de posibilidades para que no solamente se pudiera acudir al amparo, aludiendo lo que tradicionalmente se le conocía como el interés jurídico. Una de las críticas que ha recibido actualmente, y no lo digo yo, lo dice otros grandes académicos y amigos, que por cierto mando un fuerte saludo, es que el interés legítimo lo están definiendo, lo están acotando. No solamente el constituyente, el propio doctor Ricardo Monreal hace algunas semanas publicó un artículo que prácticamente es la antesala a la iniciativa de reforma del artículo 5º constitucional. Pero insisto, si hacemos una interpretación armónica, funcional, y advertimos los criterios de la antigua Corte, la definición del interés legítimo es muy similar a lo que la Corte ya se había pronunciado desde el 2011. Inclusive yo siempre alego que definir un concepto jurídico en una norma no es técnica legislativa. Es una forma de imponer y acotar un derecho. Estaremos a expensas de las decisiones de nuestros jueces de distrito, tribunales colegiados de apelación, tribunales colegiados de circuito, y no se diga la Suprema Corte de Justicia, para advertir de qué manera ahora van a conceptualizar en la vida práctica lo que es el interés legítimo. Pero lamentablemente, y lo que se ha criticado en estos días, y digo en estos días porque la iniciativa de reforma, insisto, se publicó se dio a conocer hace unos pocos días, pues sí nos genera un temor a los abogados litigantes de que no podamos tener acceso a la justicia como tradicionalmente se tenía. Eso respecto al interés legítimo. Por cuanto hace a una verdadera crítica constructiva, es lo relativo a la suspensión del acto reclamado. La naturaleza del amparo es proteger derechos, pero lamentablemente por las largas cargas de trabajo que tienen nuestros juzgados de distrito, y siendo empáticos con los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, dado que yo en algún momento tuve el privilegio de trabajar en el Poder Judicial y conozco las cargas de trabajo, tratando de ser empáticos se comprende la situación de que los procesos constitucionales, en vez de ser rápidos de resolver,
lamentablemente se han convertido en juicios tediosos, juicios largos, generados tanto por la burocracia como también por las partes que intervenimos en el proceso constitucional por excelencia. Y justamente desde la Ley de Amparo de 1861 surge algo que se le conoce como la suspensión del acto reclamado. ¿Qué es la suspensión? Es una figura que por antonomasia ha caracterizado al juicio, en donde en determinados supuestos y bajo ciertas condiciones, la gobernada o el gobernado, la persona jurídica colectiva, la organización no gubernamental puede pedir amparo y solicitar que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentren, dado que la naturaleza de la suspensión, desde una perspectiva de medida cautelar, es que el juicio de amparo no se quede sin materia. Y eso ha traído como consecuencia que grandes pensadores, desde Ricardo Couto, Genaro David Góngora Pimentel, Alberto del Castillo del Valle, José Eduardo Telles Espinosa y una infinidad de profesionistas académicos, al momento de estudiar la suspensión, se le vea como una perspectiva de un amparo provisional, en donde el quejoso no tiene por qué esperar a que se resuelva un juicio constitucional, si para ello la suspensión que ha caracterizado al amparo desde los tiempos de su evolución histórica desde el siglo antepasado, ha permitido que muchas personas disfruten de una tutela anticipada atendiendo a las largas cargas de trabajo que tienen los tribunales constitucionales. Claro. Una de las críticas y que es muy alarmante es lo relativo a que con esta iniciativa de reforma lo que se pretende es acotar ese derecho a disfrutar de la suspensión. Y esto forma parte evidentemente de una política de Estado. Yo siempre he dicho, cuando tengo oportunidad de dar algunas clases, tanto en el Centro de Investigación y Capacitación Judicial como en la Facultad de Derecho, que es mi alma mater, que la consecuencia de estas reformas y de estos retrocesos forma parte de que el actual régimen evidentemente se ha dado cuenta que a través del amparo se pueden paralizar muchas políticas públicas. Y no lo digo yo, si hacemos un análisis estadístico, cuantitativo e inclusive cualitativo de cuántas personas jurídicas o cuántas personas físicas ejercieron la acción de amparo en el gobierno de López Obrador, podemos advertir que muchos de estos obtuvieron suspensiones a grado tal de paralizar políticas públicas del gobierno López Obradorista. Por eso, desde una perspectiva crítica y respetable, porque en una democracia participativa se vale que se critiquen las normas jurídicas, y por eso creo yo que pues sí hay un retroceso respecto al tema de la suspensión, sin soslayar que hay otros aspectos muy importantes en relación a la justicia pronta y expedita, no se diga la reforma judicial del año pasado, pero esta es la mejor oportunidad en la cual los abogados postulantes pues vamos a hacer el verdadero contrapeso, dado que en el argot se dice que los nuevos jueces electos por voto popular, pues lamentablemente es muy probable, estoy hablando de probabilidades y de supuestos hipotéticos, pero atendiendo a esta reforma judicial que sufrimos todos, y digo sufrimos porque evidentemente creo yo, bajo el riesgo de parecer ridículo, que muchos órganos jurisdiccionales se quedaron sin jueces con verdadera carrera judicial, y lamentablemente el político difícilmente puede entender muchas de las figuras jurídicas que solamente un verdadero jurista como los jueces federales entendían en su momento. Entonces, atendiendo a ese riesgo hipotético que se tiene, creemos muchos que esta reforma, pues a pesar de que tiene sus bondades, también tiene retrocesos históricos sumamente importantes, en donde nosotros, insisto, como abogados postulantes, la única forma de tratar de defender o de reestructurar el Estado democrático de derecho va a ser a través de apelaciones, de recursos, de ejercer la acción de amparo, e inclusive en un momento determinado, en el supuesto caso de que esta iniciativa de ley llegue a ser ley de amparo nueva, conforme al proceso legislativo que se regula en la Constitución, pues nosotros tenemos la posibilidad como litigantes de criticar la norma, porque esa es la función del abogado. Claro, y además también ahí vemos cómo el tema del recusar, ¿no? Ya también no es viable. Yo no puedo participar en este proceso toda vez de que tengo alguna situación directa, indirecta, me cae bien, me cae mal, porque incluso así, algo así está establecido. Sí, dentro, respecto ¿no? a esa tópica de los impedimentos y las recusaciones, realmente desde mi perspectiva yo no advierto que haya sido una reforma respecto a esos rubros tan trascendente, toda vez de que la ley de amparo desde hace muchos años ya regula un capitulado específico de cuáles son aquellos supuestos en los cuales los abogados, al momento de defender los intereses
del quejoso, del tercero interesado o inclusive de la propia autoridad responsable, podemos a través de incidentes, de recusaciones, evidenciar algún conflicto de interés que se tenga con algún titular de algún órgano jurisdiccional. Entonces, respecto a ese tema, no, desde mi perspectiva, salvo la mejor opinión del auditorio y de gente con más conocimiento de su servidor respecto al amparo, creo que eso no es algo tan novedoso. Creo yo que lo más gravoso es la restricción al otorgar la suspensión con efectos restitutorios bajo una interpretación muy de estricto derecho del 166 de la Ley de Amparo, y de igual manera la iniciativa de ampliar el catálogo del artículo 128 para efecto de que el quejoso, al momento de que pida la suspensión, va a tener que cubrir muchos requisitos que inclusive ya estaban regulados en la Ley de Amparo abrogada de 1936. Claro, por eso yo les comento, si hacemos un análisis histórico progresivo y revisamos la ley orgánica de 1861, pasando por el Código Federal de 1908, la Ley de Amparo de 1919, nos vamos a dar cuenta que la evolución histórica de la suspensión tenía muchas bondades, pero esta reforma, y atendiendo al espíritu del legislador y de la imposición del discurso oficialista de nuestra Presidenta de la República, evidentemente está trastocando el acceso a la justicia anticipada del juicio de amparo. Y para ello, evidentemente, nosotros como estudiosos del derecho, iba a decir juristas, pero yo creo que eso es un término sumamente abstracto y muy complicado de decir, pero debemos de criticar la norma partiendo justamente de la transición política que estamos viviendo. Yo por eso insisto, esta reforma indiscutiblemente tiene pros, tiene muchos contras, hay que esperar cómo se debate en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, bajo el riesgo de que evidentemente nuestros legisladores pues van a seguir una línea oficialista, pero eso no soslaya que los litigantes critiquemos e inclusive en un determinado momento podamos alegar la inconstitucionalidad tanto de las limitaciones de la suspensión como el tema relativo al interés legítimo. ¿Cómo lo vamos a hacer, mi estimado amigo? A través de recursos, a través de medios impugnativos. Muchos colegas dicen, oye, pero es que los nuevos jueces pues van a traer línea. Tengan o no tengan línea, el abogado emite sus opiniones a través de algo que se le conoce como teoría de la argumentación jurídica. La argumentación es dar razones. Claro. Entonces se van a poner muy interesantes los debates en los tribunales y afortunadamente lo que no nos han reformado, el constituyente, es el artículo 1, párrafo 2 de la Constitución, que establece que los jueces al momento de resolver una contienda o una causa de pedir o una petición, los jueces tanto de fuero común como de fuero federal están obligados a aplicar la metodología de la interpretación conforme y pro persona. Y eso afortunadamente todavía no lo han tocado porque sería tocar vibras que dejó el constituyente del 2011. Sin olvidar también que bajo los términos de lo que dispone el párrafo 4 del artículo 14 constitucional, se establece una garantía de legalidad en estricto sensu y establecen los parámetros en los cuales nuestros jueces tienen que resolver. Ahora, si nuestros jueces, y lo digo con todo el respeto, dado que es evidente que estamos viviendo en algunos órganos jurisdiccionales algo que se le conoce como la curva de aprendizaje, eso nos permite a nosotros como abogados postulantes, que más o menos conocemos la técnica del juicio de amparo, hacer valer argumentos y no enseñarle al juez de distrito, sino advertirle y recordarle cuáles son sus obligaciones constitucionales, porque a partir del momento histórico que los nuevos jueces y los que quedan hasta 2027 tomaron protesta conforme a lo que dispone el artículo 128 de la Constitución, ellos juraron proteger la Constitución y las leyes que de ella emanan. Claro. Entonces, si el discurso oficialista es aplicar la Constitución rajatabla, todavía tenemos el artículo, insisto, 1, párrafo 2 y el artículo 14, párrafo 4, que establecen los mecanismos de la naturaleza y obviamente el 103 y el 107, que nos permite jugar con la argumentación para tratar de criticar, porque esa es la función del abogado constitucionalista, atacar la norma para lograr, si es que se puede, una declaratoria general de inconstitucionalidad o inclusive la inaplicación de ciertos artículos, siempre velando por otro derecho humano que tenemos todos, que es el debido proceso y la debida tutela judicial efectiva. Entonces, claro, no todo está perdido. Evidentemente, insisto, cuando vivimos cambios de procesos democráticos, siempre el gobierno va a querer imponer su discurso oficialista.
Y la historia es un profeta con la mirada vuelta atrás, por lo que es y contra lo que es, anuncia lo que será, y por eso insisto yo, a los abogados postulantes es el mejor momento para sentar bases, para emitir críticas, para venir este tipo de programas de difusión cultural y crítica con el propósito de también explicarle al gobernado y a la gobernada que no todo está perdido. Claro. Oye, Rubén, y en esta línea, en ese sentido, mucho se ha hablado de los amparos, de los López Beltrán, que sí, que no lo hicieron, que yo no fui, alguien por ahí me hizo el favor, ¿no? Etcétera. Algunos lo manejan como un tinte político y otros lo manejan como un momento como para politizar la reforma de amparo precisamente y limitar más todavía la participación, ¿no? de terceros. ¿Tú cómo lo percibes? No voy a decir que es politiquería. No, yo creo que hoy estamos pasando por una etapa muy crítica. El propio régimen está pasando por una noche muy oscura y cuando la presidenta defiende a rajatabla a estos actores, uno se pregunta cuál es su función, ¿no? Si tú absuelves como órgano administrativo del Estado a alguien que es señalado de algunas irregularidades en sus conductas, pues ¿para qué quieres el Poder Judicial? ¿No? A veces uno tendría que decir, no tengo competencia para dar opiniones en ese tema y que siga su cauce, ¿no? Y quien dicen que promovió el amparo es así como muy cuestionable. Y esa persona dice, no, yo no fui. Y quienes se benefician de ese amparo también es muy cuestionable. Hoy pareciera también que estamos a lo mejor en la ruptura también del propio régimen, ¿no? Entonces, ves las primeras actuaciones de los ministros en la Suprema Corte y escuchas al maestro y escuchamos a Ariel hace unos programas y entonces dices, ¿dónde? ¿No? Estos demuestran no saber y los que saben están fuera. Sí, claro. ¿No? Entonces, sí es muy preocupante. ¿Y cuántos jueces jueces y magistrados han pedido licencia porque llegaron a los juzgados, vieron todo lo que tienen que trabajar y dijeron, no, yo mejor me voy? Sí, claro. ¿No? Sí, ya. Está muy complicado. Los toros desde la barrera se ven mejor, ¿no? Y uno diría, qué bueno que propongan reformas, eso está bien, pero el actuar del legislativo en los últimos años, pues no da lugar a corregir lo que está mal, ¿no? En otros momentos, con todo el peso de la mayoría a favor del régimen, había debate y se corregían muchas cosas en el debate. Y tenemos años donde no corrigen nada. Y ellos mismos después tienen que reconocer y hacerle una reforma a la reforma que hicieron. Claro. Entonces, hay cosas muy preocupantes. Y uno quisiera que primero el debate legislativo, el proceso, y después lo que viene la sociedad civil con el gremio de los abogados, no sea pararse ante el muro de los lamentos. Claro. Donde las piedras no escuchan. Claro. Oye, Irving, y aquí retomando todo esto, y el gobernado, el ciudadano, el de a pie, va a tener que vivir con estas reformas y lamentablemente en México, por el uso y abuso de los amparos, mucha gente acude a un despacho y que le tramiten un amparo. Sin embargo, si antes se requería un especialista en amparos, hoy día es imprescindible que el que vaya a llevar este juicio, este proceso, sea alguien que de verdad conozca todo el procedimiento. ¿Qué pasa? Porque, bueno, finalmente tenemos ahí un ciudadano que le van a embargar su casa. Y esa casa se va a ir a remate. Y hasta ese momento, ahora el ciudadano va a poder interponer este juicio, este proceso, ¿no? Sí, de hecho es una de las iniciativas, específicamente respecto al artículo 107, fracción segunda o tercera de la Ley de Amparo, pero eso no es nada novedoso, atendiendo a que lamentablemente cuando uno
trata de ejercer una acción de amparo contra un acto futuro incierto o inminente, que desde un posible embargo, desde inclusive una incautación, una orden de cateo o un crédito fiscal, vamos, para no adentrarme a la naturaleza de lo que presumimos quiso dar a entender el legislador, pero esa reforma al crédito fiscal pues trae un código postal de muchas personas, muchos grandes empresarios que han abusado del proceso constitucional, pero que están en todo su derecho. Sí, claro. Porque en un Estado democrático de derecho, pese a quien le pese, todos tenemos la presunción de inocencia y todos tenemos el derecho a activar al órgano jurisdiccional. El caso de los hijos del expresidente de la República, yo no soy morenista ni pretendo serlo, pero si promovieron el amparo por conducto de un apoderado bajo los términos del artículo 15 y 109, están en todo su derecho a hacerlo. Claro. Porque vivimos o creemos vivir en un Estado democrático donde las acciones constitucionales deben de ser el México de hoy. Lamentablemente, insisto, anteriormente la ley de amparo tenía muchas restricciones y nuestra ley de amparo inclusive actualmente es muy técnica. De hecho, si ustedes se dan cuenta, pues yo tengo una forma de pronunciarme atendiendo a que pues nosotros como estudiosos del derecho, pues tratamos de entender la norma y estamos hasta cierto punto adoctrinados con muchos conceptos. Pero una de las políticas públicas, no de hoy, sino inclusive del año pasado, e inclusive desde el constituyente del 2011, cuando se reforma la Constitución y se reconocen una infinidad de derechos humanos y fundamentales, una de las políticas que tiene el constituyente y que forman parte del discurso oficialista es justamente la democratización de la justicia. Y el hecho de que los operadores, cuando estemos frente a un gobernado o gobernada, le podamos explicar de manera simple y sencilla lo que es un juicio constitucional. No es una tarea tan compleja, porque inclusive la Corte, que ya se fue, implementó políticas públicas para emitir sentencias de lectura fácil. Inclusive hay muchos jueces de distrito que hasta hacían un video, en sus sentencias compartían el código QR, y el propio juez de distrito le explicaba a la niña, al niño, al adolescente, al adulto mayor o a cualquier persona cuál era el motivo de la sentencia. Entonces creo yo que respecto a ese tema no estamos tan perdidos. Ahora, el hecho de tener un especialista en materia constitucional y de amparo, pues es algo que se puso de moda. Ricardo Guastini, que es un jurista europeo, decía que todas las ramas del derecho están en un proceso de constitucionalización. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los abogados, seamos civilistas, seamos penalistas, administrativistas, agraristas, estamos obligados a conocer nuestra Constitución. Porque todo aquel que desconoce de su Constitución, además de que es un extranjero de su propia patria, desconoce todas las garantías y todos los derechos que tenemos, y es a través del juicio de amparo, entre otros mecanismos de protección, donde podemos defender esos derechos. Respecto al tema de la necesidad de tener a un abogado especialista, yo te diría que es 100% recomendable. Revisa el último párrafo del artículo 17 constitucional y ya establece claramente desde hace muchos años que todo ser humano tiene derecho a una defensoría pública de calidad. Que no haya presupuesto o que los propios defensores públicos no tengan la capacidad de estudiar y de llevar proceso, ese es un problema de política pública. Claro. Yo hace no mucho tiempo tuve el privilegio de dar clases en la escuela judicial y justamente tuve el privilegio de dar clases de amparo a algunos compañeros defensores públicos. Y una de sus grandes quejas era justamente la falta de capacitación, la falta de presupuesto, y es un tema, insisto, de política pública. Diría mi maestro Lorenzo Meyer, la ciencia política es mucha política y poca ciencia. Por eso cuando una institución se politiza, pues está en declive. Y por eso es necesario, pues, por lo menos el foro de abogados, pues defender la causa, entender las reformas, criticar las reformas y utilizar los mismos mecanismos que la propia ley nos otorga para tratar de reestructurar las cosas. Pero insisto, por lo menos en materia federal y algunas políticas públicas en algunas entidades federativas tienen como función primordial que la justicia sea más accesible a través de las defensorías públicas. Nosotros como abogados privados, por lo menos a título personal, yo te puedo decir que en el despacho donde tengo el gusto de trabajar, no solamente llevamos asuntos donde evidentemente pues se cobra un honorario, sino que también tenemos un departamento especial de asuntos pro bono, porque digo, yo que soy egresado de la máxima casa de estudios, a mí me dijeron en la universidad, en la UNAM,
que pues hay que apoyar al pueblo, ¿no? Y que evidentemente cuando veamos que alguna persona no tiene la capacidad para contratar un abogado especialista, que regularmente son muy caros, eso no quita que nosotros como despacho privado podamos tener asuntos pro bono, y no solamente los despachos privados, tenemos muchas asociaciones civiles, tenemos muchos centros de estudio, en la propia Facultad de Derecho hay un departamento de asesorías gratuitas, entonces hace falta la difusión, como en este tipo de programas, de que la ciudadanía sepa y tenga plenamente conocimiento de que por muy técnico que sea el amparo o por muy técnico que sean los procesos, la obligación de los abogados es justamente explicarle al cliente, explicarle al gobernado cuáles son todos sus derechos para que esta persona decida si se va con un abogado privado o se va a todas las asociaciones, facultades y centros de estudio que brinda asesoría jurídica, partiendo justamente de la empatía que creo yo también las pequeñas y medianas empresas han advertido para satisfacer, insisto, las necesidades de la sociedad. Perfecto. Rubén, ¿cómo tú percibes desde el punto de vista político esta reforma a la ley de amparo? ¿Realmente es una reforma que nos va a acercar a una justicia pronta, expedita, haciendo realidad este mandato, o es algo que se va a enfrentar a un muro totalmente tintes políticos, porque viene el tema de la utilidad pública, que ahorita lo abordamos, ¿no? Pero de pronto, si yo quiero ir contra gobierno puede decir hoy día ya con esta reforma, ¿sabes qué? Es mayor el beneficio social que va a tener que aún la afectación que se está haciendo. Tú, desde el ámbito político, ¿cómo percibes esto? El problema del país es que estamos transitando hacia un régimen totalitario, ¿no? Donde el poder del Estado, ya no hemos dejado, en el papel tenemos división de poderes, en la práctica no lo hay. El ciudadano, a través de políticas públicas, ha sido enamorado por el régimen, y ese proceso les ha permitido darles el poder absoluto a un grupo. Va a llegar el momento que tengan todo el poder y entonces ya no van a necesitar seguir enamorando al pueblo bueno y sabio, y entonces el pueblo bueno y sabio empezará a recibir la dureza de un régimen totalitario. Algo tenemos que hacer para romper esa dinámica. Claro. Mucho se dice que amparos que se dieron con la construcción del Tren Maya mojaron mucho al anterior presidente, y de ahí surgió la idea de reformar el Poder Judicial. Pero hoy vemos la cantidad de árboles que fueron talados en la selva, la afectación a la vida de la selva, la construcción, la contaminación de los cenotes abajo de donde pasa el tren, y los accidentes que ya están ahí, que dicen que son situaciones del andén, del patio de operaciones, y que te dicen que algo estaba mal, y no nos cuesta más a nosotros los ciudadanos que no usamos el tren, nos cuesta más a nosotros que lo que está generando el tren. Sí, claro. Y no apunta para muchos años para ser redituable. Entonces, ese es un ejemplo nada más. Es un ejemplo de decir, si tú dejas al ciudadano sin la capacidad de decirle al Estado, te estás equivocando, sobre hechos consumados ya no hay retroceso. Sí, claro. ¿No? El usted disculpe, yo creo que no nos va a servir. Cierto. Aquí, hablando y sacando el tema del Tren Maya, ¿no? Pues hay actos de ya difícil reparación. No podemos ir y revivir toda esa selva, toda esa parte ecológica que ya se afectó. Pero también el tema de la utilidad pública, ¿no? Sí, de hecho hay dos conceptos que por lo menos nosotros como estudiosos del derecho les llamamos, en la Constitución y en todas las leyes
imperan conceptos jurídicos indeterminados, en donde justamente a través de la argumentación jurídica, no solamente los jueces, sino también los abogados postulantes podemos tratar de persuadir y convencer a los órganos jurisdiccionales para poder evidenciar qué debemos de entender por interés público, por orden público, perdón, e interés social, para efectos de fundamentar lo que les comento y que tiene mucho que ver con la iniciativa de reforma. El artículo 129 de la Ley de Amparo dice rajatabla, y perdón por la expresión, pero lo dice de manera muy puntual. ¿Qué debemos de entender por orden público o interés social? En materia por lo menos de suspensión. Si yo, por ejemplo, ejerzo la acción de amparo con el propósito de no pagar una pensión alimenticia a un menor, eso no se puede, porque estoy trastocando evidentemente a un grupo vulnerable, que es una niña, un niño o un adolescente. Claro. Si yo ejerzo la acción de amparo en materia aduanera para efecto de no cumplir con alguna regulación o restricción no arancelaria, evidentemente el amparo no procede. Pero fíjate, curiosamente, y perdón que te tuteé, pero bueno, estamos en confianza, en marzo del año pasado, antes de marzo del año pasado, la Ley de Amparo, en el artículo 129, último párrafo, le daba plenitud de jurisdicción o le daba la facultad discrecional a los jueces de distrito para que en determinados supuestos y en determinados casos, aplicando tanto la teoría de la llamada teoría de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora y otras figuras jurídicas, los jueces pudieran interpretar qué debemos de entender por orden público e interés social. Pero curiosamente, el constituyente de hace un año, que es el mismo que ahora, evidentemente, reforma el 129 y abroga el último párrafo, acotando o limitando la facultad discrecional que tienen estos jueces para tratar de definir lo que debemos entender por orden público o interés social. Lo mismo ocurre en la Corte, tanto en la vieja como en la nueva Corte. Para que un amparo directo en revisión pueda llegar a la Corte, además de que se plantee un tema de constitucionalidad, que es un término sumamente subjetivo, también se pide que los asuntos sean importantes y trascendentes. Así es. Entonces, la importancia y trascendencia para mi querido hermano, para ti, para mí, puede ser diferente, porque aplicando hermenéutica básica, para mí puede ser importante un asunto que yo esté llevando y que está en la Corte. Y justamente esos conceptos jurídicos indeterminados son los que el legislador ha tratado de positivizar, es decir, de imponer a través de técnica legislativa, pero te vuelvo a repetir, la historia es un profeta. Lo que estamos viviendo actualmente ya lo vivimos en su momento en la reforma de Zedillo, lo vivimos en su momento en el gobierno presidencialista, no se diga en el proceso de reforma de don Benito Pablo Juárez García o en el cambio de régimen de Porfirio Díaz. O sea, estamos viviendo procesos históricos sumamente importantes. Y ahorita que estaba hablando mi querido hermano, que hablaba de cuestiones políticas, los abogados, cuando tratamos de entender la política desde una perspectiva técnica, somos muy dados a leer a una infinidad de autores, entre ellos a Norberto Bobbio, que para nosotros es considerado, además de que es un gran político, o que fue un gran político, fue un gran escritor, y trataba de explicarnos a nosotros como abogados los procesos históricos. Y justamente Norberto Bobbio habla que todo tiene un inicio y todo tiene un fin. Cuando vivimos en un estado monárquico, el sistema monárquico funcionó en su momento, se fue decantando y esa monarquía se vio tan decantada que terminamos convirtiéndonos en una república. Posteriormente la república se convirtió en una oligarquía. Después de la oligarquía jugamos con el término de la democracia. Y actualmente, y parafraseando a Vico, que lo cita Norberto Bobbio, estamos transitando de un sistema democrático a una oclocracia o el gobierno de la muchedumbre. Y atendiendo a esta teoría cíclica de la historia, es muy probable que cuando nos demos cuenta que los jueces populares, cuando nos demos cuenta que la ley de amparos está siendo reformada, violentando la progresividad que debe de caracterizar a un gobierno republicano y que se dice juarista, liberal, eso va a traer como consecuencia que el régimen cambie, que el pueblo hable. Porque cuando estamos en un gobierno de la muchedumbre, y no lo digo yo, lo dicen políticos, que mi amigo sabrá más al respecto, pero todo forma parte de un proceso. Por eso, insisto, cada ciudadano, cada profesionista de nuestro país tiene que cumplir una función. Los abogados postulantes, insisto, estamos en la mejor oportunidad para demostrar que el litigio estratégico, para mostrar que los asuntos pro bono y que las organizaciones no gubernamentales podemos reformar lo bien o mal como lo está haciendo el gobierno
aunque nos tardemos, pero tarde que temprano vamos a encontrar la luz, porque como decimos, ¿no? Hay que desbastar la piedra hasta lograr un cambio, y si ahorita estamos en un proceso de retroceso, donde ya nos impusieron qué debemos de entender por interés legítimo, donde ya nos impusieron qué debemos entender por orden público, interés social, y donde inclusive la Corte, que dice ser cercana al pueblo, vamos a ver sus resoluciones, Claro. vamos a ver sus criterios, Claro. y vamos a advertir si nuestros jueces constitucionales contemporáneos van a cumplir la política pública de dar acceso a la justicia. Y con esta iniciativa, en algunos aspectos, pues no se advierte que vayamos a tener más acceso a la justicia. Al contrario, estamos retornando a muchas reglas de la Ley de Amparo de 1936. Sí, lamentablemente hay muchos retrocesos más que avances, ¿no? Sí, claro. Finalmente. Y bueno, pues aquí atendiendo al principio de la administración, se señala la importancia y la urgencia, ¿no? Donde todo es importante, todo es urgente, pero hay que tomar en cuenta la tendencia. Y yo creo que aquí, en este tema de poder atraer la Suprema Corte, pues debe de plantear también, no necesariamente el principio de la administración, pero sí debiera ser considerado, ¿no? Sí, de ¿Qué hecho, afecta, cómo afecta? la propia Ley de Amparo, con o sin reforma desde hace muchos años, en el artículo 4 y 40, establece una expectativa de derecho o un procedimiento especial, si lo quiere ver de alguna forma, que se llama la facultad de atracción. Es correcto. Cuando yo tengo un proceso constitucional donde están participando algún grupo vulnerable, una persona privada de su libertad, o se está trastocando algún aspecto de un derecho económico, social o cultural, no se diga de derecho ambiental, yo puedo acudir a la Corte y solicitar la facultad de atracción. Claro. Y evidentemente la Corte, si se dice bajo un discurso oficialista que abre las puertas al pueblo, pues ojalá tengamos muchas facultades de atracción por parte de la Corte y haya una reconfiguración de lo que dijo la antigua Corte respecto a qué asuntos son importantes y qué asuntos son trascendentes. Para mí todo es importante, Claro. y todo es tan trascendente por radical que me escuche. Claro. Y más porque cuando tú estás hablando con tu cliente o con el gobernado, pues él quiere justicia pronta y expedita. Claro. Los porque juicios de además amparo, así se la vendieron, ¿no? los juicios de amparo hoy en día tardan años en resolverse. Es correcto. Y la naturaleza del amparo es que debería de ser un juicio de amparo sumarísimo. Sí, claro. Pero justamente como se dilataban los procesos, la suspensión sufrió modificaciones a favor del gobernado que están siendo trastocadas con la iniciativa de reforma. Es correcto. Y si pasa la reforma, vuelvo a repetir, podemos deprimirnos, podemos reflexionar y quedarnos en nuestras casas o en nuestros despachos dedicándonos a otras cosas que no sea el amparo, porque para muchos el amparo, para algunos ha muerto, pero yo creo que esta es la mejor oportunidad para que los abogados, los libres pensadores, pues alcemos la voz desde cualquier trinchera. Insisto, los abogados debemos de jugar con las reglas del juego que tenemos. Claro. Y hay prueba histórica que sí se puede, que sí podemos hacer un cambio, aunque nos tardemos, pero sí se puede. Es correcto. Rubén, una conclusión brevísima. Pues hay que estar muy atentos al desarrollo de esto. Hay que quemarnos las pestañas, hay que estudiar, porque sin argumentos y sin la búsqueda de la razón y la verdad va a ser difícil hacer ver al Estado si se equivocó o no. Digo, si aciertan les aplaudiremos, que bueno, eso será en beneficio de los ciudadanos, pero si no, porque pareciera que el Estado es ya leviatán que todo se lo va devorando, pues esperar nuestro turno a que nos devore, ¿no? Claro, es correcto. Oye, Irwin, o sea que ahorita para el mundo del derecho, para los postulantes, los abogados, tienen el tema de vender Kleenex o ponerse a llorar, ¿no? Y creo que hay que vender Kleenex en Sí, este claro, sentido. por supuesto, ¿no? Hay que desanimarnos. Obviamente para muchos colegas, digo, yo tengo muchos amigos que les mando un fuerte abrazo si me están viendo, que pues sí estamos viviendo una transición, no solamente en materia de amparo, en materia penal, no se diga el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la materia de comercio exterior, o sea, estamos viviendo un cambio. La electoral. La electoral no se diga, digo, yo no litigo materia electoral, pero estamos viviendo una transición, y en transiciones hay que encontrar la oportunidad. Correcto. Por eso yo invito a las personas que nos ven que no hay que desanimarnos, al contrario, hay que tener un pensamiento crítico, aunque no le guste
a ciertas personalidades políticas, y no me resta más que concluir mi intervención que citando a un jurista, abogado, gran reformador, sin pretensiones partidistas, pero Juárez dijo: nada con la fuerza, todo con el derecho y la razón, y justamente hay que utilizar ese pensamiento revolucionario, si se me permite, para invitar a todos a que tengan un pensamiento crítico. Yo tengo la dicha de conocer a muchos abogados postulantes, inclusive el próximo 4 de octubre del 2025 va a haber una reunión de unos abogados, amigos míos cercanos, que se llaman abogados convencionalistas, y que su política o su forma de pensar el derecho es a través del ataque a las reformas que se vienen, a través del uso de las reglas del juego. Perfecto. Pues amigos, así lo dijo Irving Ambriz, excelente, nos dio una excelente cátedra, de verdad, muchas gracias. Rubén, gracias, muchas así gracias. Lo dijo y así lo dijimos el día de hoy. Nos vemos el próximo martes con otro tema interesante, ya todavía no es octubre, pero bien.